Bueno, entonces primeramente vamos a compartir la palabra y después vamos a tener la Santa Cena. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 para adelante. Dice la palabra, Efesios 4, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El tema es la unidad en la iglesia. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que hables a nuestros corazones. Tu palabra es espíritu y es vida, es lámpara a nuestros pies, es alimento que satisface el alma. Señor, envía tu palabra, sana, liberta, transforma, como lo hacías en los tiempos de la primera iglesia. Cuando se predicaba la palabra, tú acompañabas con salvación, sanidad, liberación. Acompáñanos, Señor. Acompaña tu palabra con milagros, señales y prodigios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una de las cosas que oró Jesús al Padre era acerca de la unidad de su iglesia, para que la iglesia sea semejante a la unidad entre el Padre y Él. O sea, Jesús y el Padre tenían una unidad especial, y asimismo esa unidad debía tener la iglesia. En Juan capítulo 17, el versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad en la iglesia. La unidad es importante. Mientras haya unidad, hay fuerza. Cuando hay división, entonces hay debilidad, pero cuando hay unidad, hay fortaleza. Y la primera iglesia no es que era una iglesia perfecta, pero es el modelo de la iglesia. Pero también habían problemas. En Primera de Corintios, el capítulo 3, en la iglesia de Corinto, habían divisiones. Y en el versículo 1 de Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres, diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Entonces vemos que había este tipo de divisiones ahí en la iglesia de Corinto. Era que unos grupos habían sido formados alrededor de algunos líderes. Y dice aquí la palabra que algunos se identificaban con Pablo, otros con Apolos. Y entonces
el apóstol Pablo dice, no sois carnales al hacer estos grupos, o sea, al decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Es como cuando los hinchas de un equipo de fútbol dicen, yo soy de la Liga, yo soy del Aucas, yo soy del Barcelona. Bueno, y se identifican con esos equipos de fútbol y no tienen nada que ver con los otros. No quieren saber nada de los otros y quieren que su equipo les gane a los otros y nada más. Entonces, pero eso es ser carnales. Y en la iglesia puede haber ese mismo tipo de sentimientos. Yo soy de este equipo, yo soy de este otro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y eso significa ser carnales. Y el apóstol Pablo está hablando de que este asunto de hacer grupos es ser niños en Cristo. Cuando las personas hacen ciertos grupos, yo soy de aquí, yo soy de acá, yo prefiero acá, yo prefiero acá, a mí me gusta aquí, a mí me gusta acá, yo me apoyo con tal, con cual. Entonces, ¿qué es eso? Dice la palabra aquí, eso es ser carnales, ser niños en Cristo. Y entonces el apóstol dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Entonces el apóstol Pablo, al ver eso, pues no es que les iba a dar doctrina más sólida, sino más bien a hablarles cosas sencillas como de bebés espirituales. Por eso dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. O sea, cuando hay celos, contiendas, disensiones, peleas, disgustos, resentimientos, murmuraciones, distancias, no me llevo con tal hermano, con tal grupo, con tal ministerio. Entonces, hermanos, eso es ser carnales. Y dice, el apóstol Pablo dice, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo, qué es Apolos? Ciertamente servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Entonces está aclarando el apóstol Pablo de que el hecho de que el uno dice que es de Pablo, el otro es de Apolos, eso es ser carnales. Y él dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. ¿Por qué hacen divisiones? Dice el apóstol Pablo. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Somos servidores del Señor, nada más. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, yo prediqué la palabra, se convirtieron. Apolos les ayudó para que crezcan, pero realmente el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, en realidad, hermanos, que uno puede hacer una parte en el ministerio, otra persona puede hacer otra parte en el ministerio. Ninguno puede decir y apersonarse de que es el instrumento para ayudar a crecer a los hermanos, porque el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Dice, yo planté, Apolos regó. Apolos era un maestro, enseñaba la palabra, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por eso hay que guardar el corazón, hermanos, hay que guardar el corazón de tener ciertas preferencias. Por favor, si pueden ayudar ahí a la personita que está llorando, si le pueden decir que pase a la partecita que no interrumpa. Bueno, gracias. Entonces, hermanos,
la palabra está hablando de que no podemos nosotros hacer ese tipo de preferencias. Amén. No podemos nosotros hacer esos sentimientos. Me gusta a mí tal líder, me gusta a mí tal líder, tal otro líder, porque, enseña, porque predica, tal cosa, hermano. Amén, gloria a Dios, que enseñe, que predique, que el uno Dios le utilice como maestro, que el otro sea una bendición a través de su ministración. Pero hermanos, todo esto no es asunto de los hombres, porque el Señor ha dado a cada uno su capacidad, pero todo eso viene del Señor, no es del mismo hombre. Entonces toda la gloria hay que darle al Señor y no hacer divisiones. Amén, gloria a Dios. Si usted es bendecido viendo una enseñanza, escuchando, recibiendo enseñanza en el internet, amén, gloria a Dios. Pero hermanos, el crecimiento le da a Dios, amén, gloria al Señor. Pero tampoco, hermanos, la Biblia habla de que se congregue en el internet, ¿cierto? No es un asunto de congregarse por las transmisiones, sean de radio, de televisión o de internet, sino, hermanos, el asunto, la palabra enseña que debemos congregarnos y estar los hermanos juntos y en armonía, personalmente, amén, personalmente. Ok, entonces, hermanos, vemos que el apóstol Pablo está hablando de sí mismo y también de Apolos como diferentes ministerios, pero cada uno hace su parte para servirle al Señor según lo que a cada uno le concedió el Señor. Y dice, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, Apolos regaba, Pablo plantó, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Vamos a ver algunos aspectos para tener unidad. Al hablar de la Santa Cena, estamos hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver justamente lo que estaba hablando Efesios capítulo 4 que leímos al principio. En unos versículos, el versículo 4 dice, desde el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Vamos a ver esta lista de aspectos en los que se debe tener unidad. Un cuerpo, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, aunque de pronto somos diferentes, como son diferentes nuestras manos, nuestros pies, no son iguales, aunque de pronto son iguales, no son iguales, son complementarias. ¿Qué tal si yo tengo una mano aquí y una igual acá? No es así, no son iguales las manos, se complementan. Entonces, en nuestro cuerpo hay muchos miembros el uno al otro y somos complementarios. Cada parte apoya a la otra parte del cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Vamos a ver en Romanos capítulo 12, el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, no todos hacemos lo mismo, pero somos miembros los unos de los otros. Así como dice el apóstol Pablo, en un cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y nosotros en la iglesia somos muchos, somos un cuerpo. Y somos miembros los unos de los otros y hacemos diferentes funciones y nos complementamos mutuamente, nos apoyamos mutuamente. No podemos nosotros estar en contra. Esta mano no está en contra de esta otra.
se apoyan. Cuando uno está manejando así, de pronto hay un peligro. ¿Qué es lo que hace? Se apoyan las dos manos y sujetan fuerte al volante. Entonces se apoyan mutuamente. Cuando se golpea usted la rodilla, ¿qué va? Con su mano se va a apoyar, a consolar la partecita que está dolorida, ¿cierto? Entonces nos apoyamos mutuamente. Primera de Corintios, el capítulo 12, desde el versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una vez más, aquí también está hablando de un cuerpo. El cuerpo es uno que tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, son un solo cuerpo. Nos conformamos, nos apoyamos mutuamente. Nadie de ninguna parte del cuerpo está en contra de los demás. Ninguna parte del cuerpo quiere crecer a pesar de los demás, en contra de los demás. Cuando alguien crece afuera del cuerpo es cáncer. Una célula que crece y crece y no tiene control de pronto y crece, y que es aparte del cuerpo, es contraria al cuerpo, es cáncer, aunque crezca. Pero si no está en el cuerpo, entonces, si no está en beneficio del cuerpo, conforme al cuerpo, entonces es una célula maligna. No está a favor del cuerpo, sino en contra del cuerpo. Entonces vemos que la palabra nos enseña que somos un cuerpo en Cristo y hemos sido injertados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Todos los que hemos creído, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por el Espíritu Santo, el Espíritu nos injertó, nos introdujo en el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo y allí nosotros cumplimos una función en el cuerpo de Cristo. También otro aspecto de la unidad en la iglesia es una sola esperanza. Nuestra esperanza es nuestra salvación eterna, la vida eterna. También nuestra esperanza es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos en Tito, el capítulo 1, el versículo 2 dice, unas palabras antes, acerca del conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces nuestra esperanza es la vida eterna. Amén. ¿Cuántos quieren la vida eterna? ¿Cuántos quieren la condenación eterna? ¿No? Amén. Bueno, qué bueno que nadie quiere la condenación eterna, sino la vida eterna. Y en Tito capítulo 2, el versículo 11, hay un libro aquí que es Tito, ¿verdad? Tal vez algunos no hayan escuchado de San Tito. No es San Tito así unido de un santito, sino es San, pero el nombre es Tito. Ahora, hermanos, vemos aquí capítulo 2 del versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos esta esperanza, ¿cierto? La esperanza de nuestra salvación eterna, de vivir eternamente en Cristo Jesús. También
nuestra esperanza de la segunda venida del Señor. Aquí en Tito capítulo 2, el versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También otro aspecto de la unidad es que tenemos un Señor, un solo Señor. Ustedes saben que la religión tiene muchos señores, un señor aquí, otro señor allá, otro por acá, otro por allá. Y bueno, entonces, hermanos, pero la palabra habla de un solo Señor. Él es el dueño, el amo, el patrón. Él es el Kyrios, la máxima autoridad. Así como en esos tiempos le decían Señor al emperador. Y el emperador era el dueño de todo el imperio. Él era el dueño de la gente, el dueño de las tierras, el dueño de las plantaciones, el dueño de la vida de la gente. Él era el dueño de todo. Kyrios, César, el emperador. Ahora, hermanos, cuando los cristianos comenzaron a crecer y a multiplicarse, comenzaron a llamarle a Kyrios, el dueño, el emperador, no el emperador, sino Jesucristo. Entonces lo que comenzaron a hablar es Kyrios, Cristo, no el César, sino Cristo, Kyrios. Él es el dueño, el Señor, el amo, el patrón, el dueño de la vida, el dueño de la existencia, el dueño de las cosas, el dueño de todo. ¿Para cuántos su Kyrios es el Señor Jesucristo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, tenemos un solo Señor. Su Señor es Jesús, el mío es Jesús. Entonces, todos tenemos el mismo Señor. Hechos capítulo 2, el versículo 36. Dice así la palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto significa, hermanos, el Señor, así en ese nivel de reconocerle como el dueño de todo. Y ahí, hermanos, era, en ese tiempo de la primera iglesia, era correr el riesgo de muerte, porque era cambiar el Dios que había en ese tiempo. El Dios del emperador, ya no. Mi Señor no es el emperador, sino Jesús. Un riesgo de muerte, muchos murieron por eso. Y también dice: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es el ungido, el llamado por Dios, el enviado de Dios del cielo. Entonces, eso es lo que dice Hechos 2:36. En Filipenses capítulo 2, el versículo 5 para adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Kyrios, para la gloria de Dios el Padre. Entonces, hermanos, Él es el Señor. Tenemos un solo Señor. En la unidad de la iglesia hablamos de un solo Señor. Y entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de Jesús, que a toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. También dentro de los aspectos de la unidad, una sola fe. Usted tiene una fe, yo tengo la misma fe. La misma fe de la salvación, somos salvos por la sangre de Jesús,
somos perdonados de nuestros pecados por su sangre. Esa es la fe en la misma salvación. En Judas capítulo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Aquí está hablando de una común salvación. Usted es salvo, yo soy salvo. Por la sangre de Jesús tenemos la misma salvación. Entonces ahí tenemos unidad. Somos hermanos. Nos identificamos con la misma salvación. Usted de pronto no tiene una salvación diferente. No hay otra salvación. Y si alguien viniera con otro camino de salvación, entonces no sería el camino de Cristo. Entonces, hermanos, vemos que tenemos una sola fe, una sola doctrina de la salvación. Un solo bautismo. Usted se ha bautizado creyendo en Jesucristo. Una vez que hubo un arrepentimiento de los pecados, creer en Cristo Jesús y ser bautizado. Entonces eso es común. También usted se bautiza. Yo también ya me bauticé hace rato. Bueno, me acuerdo que cuando me bauticé, todavía joven, soltero, pelo largo, pantalones anchotes, cosas así. Pero me bauticé, hermano. Me bauticé. ¿Quién iba a creer que de pronto iba yo a ser pastor? Ni yo creo. Bueno, sí creo. Pero hermanos, a la verdad, hermanos, que yo no he perseguido ninguna cosa de estas, ni siquiera me he enfocado, sino solamente he querido servirle a Él, al que me salvó. Amén. Entonces, un bautismo. Usted se ha bautizado en la fe en Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, igual yo. Mateo capítulo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También otro aspecto dentro de la unidad de la iglesia es un Dios y Padre. Tenemos un mismo Dios y un mismo Padre. Amén. Y nuestro Padre es el Señor de los cielos y la tierra. Y como es Padre, también nos disciplina. Y si a usted le disciplina, a mí también. Entonces, hermanos, el papá nos disciplina es porque nos ama. Cuando un padre no le importa a los hijos, déjale ahí, ni siquiera se preocupa, entonces no les disciplina, no les corrige. Y los padres que poco les importan los hijos, poco les importa encarrilarles bien y no les corrigen. Pero nuestro Padre Celestial sí nos corrige, amén, porque a Él sí le importa nuestra vida y sí le importa que nos encarrilemos bien, amén. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Los versículos 6 y 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Diga: gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque Él nos ama y por eso nos disciplina y nos azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces debemos estar dispuestos a ser disciplinados por Dios y también de pronto a ser azotados por Dios. A ver, venga, hijito, acá, venga, tengo que darle 3 bien dados. 1, 2 y 3. Ay, ay, ay. Señor, perdóname. Nos pasa algo, de pronto una enfermedad, un accidente, una situación difícil, ¿cómo se dice? Un desbarajuste económico, se hizo un mal negocio. Entonces
Señor, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué le pasaría? A veces nos desviamos. Y entonces el Señor nos coge y nos da y nos hace sentir que está Él cerca mirándonos. No nos va a dejar sueltos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En Apocalipsis 3:17 dice: tú dices soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjese esa soberbia. A veces de pronto nosotros podemos tener esa actitud: soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero el Señor le dice: así que estás pensando todo eso, pero no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico verdaderamente, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice el versículo Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, amén, gracias Señor, porque nos ama, nos castiga, porque nos ama. Hermanos, de pronto usted siente que el Espíritu Santo se ha contristado y usted no se siente bien, se siente vacío, se siente distanciado, las tinieblas como que le cubren. Hermanos, entonces, ¿qué es eso? Es una reprensión del Señor, porque Él quiere enderezar nuestros caminos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Job capítulo 5, el versículo 17 dice: he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Proverbios 3, 11 y 12: no menosprecies, hijo mío, hija mía. Bueno, está hablando de hombre o mujer. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Jehová al que ama castiga. ¿Por qué, hermanos? Porque Él quiere enderezar nuestros caminos. Él endereza nuestros pasos. A veces no somos fáciles de guiar. A veces no somos fáciles de cambiar. A veces no somos fáciles para obedecer. A veces no somos fáciles para permitir ser moldeados por Dios. Y entonces cuando no hay esa disponibilidad, entonces el Señor tiene que usar algo más fuerte para podernos hacer entender. Y de pronto ya aceptar su disciplina y poder enderezar nuestros caminos. Veamos otros elementos de la unidad. Dentro de la unidad de la iglesia, hermanos, necesitamos ser humildes. ¿Cómo va a haber unidad entre orgullosos? Entre orgullosos lo que hay es pelea, disgustos, choques, celos, envidias, contiendas. Hermanos, pero necesitamos morir al orgullo, al individualismo, a la autosuficiencia, para poder dar lugar a la humildad. Y cuando somos humildes, entonces somos parte de la unidad. Cuando somos humildes, entonces somos miembros que aportamos a la unidad. Entonces la humildad, hermanos, es importante para la unidad. Sin orgullo, sin resentimientos, sin distancia, sin reservas, sino soportándose con paciencia los unos a los otros. Diga conmigo: soportándonos con paciencia.
los unos a los otros. Efesios capítulo 4, el versículo 1 y 2 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Debemos soportarnos en amor, amén. Es decir, que uno no puede de pronto exigir cambios. Es que no me gusta, algunos usan, es que no me cae el fulano, no me cae, me hace cosas, no me cae, dicen algunas personas. Entonces, hermanos, dentro de la iglesia no debe existir eso, no debe existir eso. Debemos nosotros, si algo no nos gusta, hermanos, amén, le amo igualmente. ¿Puede hacer eso? No, todos están dispuestos, ¿verdad? No todos. Es que algo no me gusta del fulanito, de la fulanita, pero igual tengo que amarle, porque Jesús le ama, ¿verdad? Amén. Si a mí me ama, si a usted le ama, pues entonces ya, si Él nos ama, hermanos, también debemos amarnos los unos a los otros, tal como somos. Claro que hay que procurar, pues, dejarse formar por Dios. Pero, hermanos, vemos que debemos nosotros soportarnos en base a la humildad y a la mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándonos, ¿sí? Eso quiere decir, hermanos, que el amor que es fruto del Espíritu Santo nos ayuda a aceptar a las personas tal como son. Y pues Dios obrará el cambio, pero nosotros les aceptamos a las personas tal como somos. Eso significa que el amor sobrepasa o cubre multitud de pecados. Y eso también significa que, siendo el fruto del Espíritu Santo, no estamos exigiéndonos ni presionándonos ser perfectos, porque realmente no somos perfectos. Pero si es que uno exige que el otro cambie, se cree perfecto, siendo de pronto más imperfecto que el otro. Y, hermanos, entonces aprendamos a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. El amor es el vínculo perfecto de unión, el amor de Cristo. Colosenses capítulo 3 del versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí también podemos ver la necesidad de la humildad, de tener un corazón misericordioso y benigno, con mansedumbre, paciencia, soportándonos y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Efesios capítulo 4, el versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces podemos ver que es importante, para que haya unidad, hermanos, tener un corazón humilde y no contencioso, ni amargado, ni con celos, ni con resentimientos, sino un corazón humilde, también benigno, con paciencia y mansedumbre, que pueda soportar al otro. Filipenses capítulo 2, en esta parte habla
quisiera referirme a los versículos 1 para adelante. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces debe haber esa actitud, ese sentir de un afecto entrañable con misericordia, y que haya el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Debemos crecer en esa unidad, que haya el mismo sentir. No unos que quieren andar por un lado, por otro lado, hacer una cosa, otra cosa. Hermanos, que haya el mismo sentir. Y entonces aquí la palabra dice: antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Superiores a él mismo. Nosotros debemos sentir y pensar y también valorar a las demás personas como superiores a uno mismo. Uno no es el primero. Diga conmigo: yo no soy el primero, soy segundo o soy tercero. Amén. No soy el primero. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? Mira a la persona que está a su lado. Mírele al un lado, al otro lado. El primero es el hermano. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Sabemos que el primero es Dios. Él es absolutamente el primero. Pero, hermanos, hay que considerar a los demás como superiores a uno mismo. Hay que considerarles como superiores a nuestros hermanos que están a nuestro lado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, de pronto esto no es tan fácil por el orgullo de la persona. ¿Cómo yo voy a dejarle que fulano sea antes que yo? No. ¿Sabe que este mundo se mueve por la competencia? Nadie quiere ser segundo, quiere ser primero. Aunque sea haciendo trampa, quiere ser primero. Y hermanos, este mundo se mueve en medio de la competencia. Ahora, nosotros no nos movemos por competencia, sino por amor. Le servimos al Señor por amor, y también debemos amar a nuestro hermano y considerarlo como superior a uno mismo. Y no mirar cada uno por lo nuestro propio, sino a cada cual también por lo de los otros. No mirar solo por mí. Yo tengo que prosperar, yo tengo que ver por mí mismo, yo tengo que estar bien yo mismo, mi familia también, pero todo lo que tiene que ver conmigo tiene que estar bien. Y no importa lo que le pasen a los demás, no importa. Dice aquí la palabra: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso aporta la unidad, el considerar a otros como superiores, y también no mirar solo egoístamente por mí, sino por los demás. Otro aspecto también para la unidad es soportarse los unos a los otros. Dice Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Debe haber paz en nosotros. Amén. ¿Cuántos tienen la paz de Dios? Algunos tienen tremenda paz que están roncando.
tremenda paz. Bueno, tenga Dios misericordia. Porque cuentan una historia de que un pastor llegó al cielo y un chofer también llegó al cielo. Y entonces le dicen al chofer que dé cuentas, ¿no? Porque entonces dice, muy bien, le vamos a reconocer a este chofer, porque este chofer siempre que manejaba tenía a todos orando. Y entonces llega el pastor a dar cuentas. Muy bien, le vamos a reconocer. Y le dan solo una, en vez de darle un palacio, le dan solo una chocita. Bueno, es la historia, ¿no? Le dan solo una chocita al pastor. ¿Por qué? Porque cuando él predicaba, todos se dormían. Entonces, fíjese nomás, el chofer ganó una recompensa mayor, porque les tenía orando a todos. Cuando él manejaba, les tenía a todos en tensión orando. Y el pastor les tenía durmiendo. Entonces, bueno, hermanos, pero estamos hablando de la paz de Dios. Y estábamos diciendo que algunos tienen tan tremenda paz que hasta están roncando, ¿verdad? Entonces, bueno, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, entonces, hermanos, para la unidad es necesario soportarnos los unos a los otros. También tener ferviente amor, porque el amor sobrepasa multitud de pecados. Si es que hay un ferviente amor unos con otros, entonces no nos vamos a estar cayendo, ni criticando, ni amargándonos, sino más bien tratando de ser bendición, de hacer ayuda, apoyo, de ayudar a uno si de pronto se ha tropezado, ha caído, se ha hundido en el lodo. Tratar de levantarle, porque el que levanta a algún caído ayuda a que se limpien multitud de pecados. También, hermanos, debe haber perdón continuo. Dentro del cuerpo de Cristo no somos perfectos, de pronto hay fallas y necesitamos tener perdón continuo. El Señor Jesús enseñó que debemos perdonarnos hasta 7 veces y aún hasta 70 veces 7. Es decir, hermanos, no hay que estar criticando, más bien orando, perdonando y intercediendo por otra persona. También, hermanos, dentro de la unidad de la iglesia, debemos entender que la unidad es tan importante para poder evangelizar a la gente. ¿Cómo podríamos? Por ejemplo, yo y mi esposa estamos peleados. No estamos peleados, pero es el ejemplo, es solo el ejemplo. Es solo el ejemplo. Que estamos peleados, hemos discutido y los vecinos nos han oído. Y nosotros vamos, los dositos vamos, vecina, queremos predicarle de la palabra de Dios. Dios le ama y Dios le va a ayudar a que usted también sea una persona que puede llegar al cielo. Tal vez la vecina dice, ¿cómo? ¿Qué me está enseñando este vecino? Este vecino parece un hipócrita, porque estaba peleándose de mañana con la señora y no le importaba las palabras que le decía, y ahora viene ahí a hablarme. ¿Sabe qué, vecinito? No, muchas gracias, disculpe, no, bien estoy como estoy. Y hermanos, fíjese lo que hace la división, fíjese cómo afecta. Tal vez algunos no han escuchado la pelea, pero cuando se les predica sienten lo que está pasando. O el Espíritu Santo no puede respaldar. O en el caso que yo decía de que nosotros predicamos a los vecinos,
El Espíritu Santo no nos puede respaldar. ¿Por qué? Porque estamos en división. Entonces, mis hermanos, lo que dice Juan 17:21, dice: para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús estaba orando al Padre y Él oraba para que ellos sean uno. Es decir, para que los discípulos sean uno en nosotros, en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo, para que el mundo crea. Cuando hay unidad, hay poder, y el Espíritu Santo va a respaldar el trabajo que se hace. Se predica la palabra, Dios respalda, porque hay unidad. La unidad también abre puertas para la bendición. En el Salmo 133, el versículo 3 dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios envía bendición y vida eterna cuando hay unidad. El Salmo 133 habla de la unidad de la iglesia. La unidad demuestra la fuerza de la iglesia. Una iglesia es próspera cuando sus miembros están unidos y trabajan armoniosamente y sirven al Señor y aman la salvación de la gente. Quieren ver que otros sean salvos. En Efesios capítulo 4, desde el versículo 11, se habla de la unidad a través de los ministerios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, algo que me impactó cuando yo estaba comenzando a asistir a una iglesia, a la iglesia donde crecimos, gracias al Señor, fue la unidad de los hermanos. Yo decía: estos se llevan como hermanos sin ser hermanos. Y eso me impactó. Se llevaban tan bien. Y hermanos, entonces eso es lo que también puede impactar al mundo, la unidad para llevarles el evangelio a esas personas. Entonces ellos van a conocer que Jesús es el Señor. Juan capítulo 17, como les leí: para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a estar de pie. Jesús, amado Señor, venimos delante de ti tal como somos. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Al participar de la Santa Cena el día de hoy, queremos hablar de la unidad. Queremos reflexionar Señor, y dar lugar a la unidad. Perdónanos, Señor, si de una o de otra manera hemos aportado a la falta de unidad. Perdónanos, Señor amado, cuando hemos sido orgullosos, celosos, murmuradores, cuando hemos dado lugar a la contienda o a la envidia. Perdónanos, Señor, cuando hemos dado lugar a los celos, de pronto celos ministeriales. Señor, perdónanos. Te ruego que nos perdones, Padre, porque eso ha afectado la unidad en la iglesia. Cuando hemos hecho grupos y hemos de pronto preferido ciertas personas, Señor, perdónanos. Hemos herido la unidad de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a fomentar y a ser parte, Señor, de la unidad en la iglesia. Ayúdanos a ser primeramente uno contigo, a amarte a ti con todo el corazón y el alma y la vida, para que podamos primeramente estar unidos contigo, y de esa manera podemos también estar unidos los unos con los otros.